secarán. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón,
presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Que la bendición lo acompañe en este año que recién estamos comenzando, pero que sea de bendición también todo lo que haga. Y para esto, como estaba diciendo Eduardo, tenemos que leer el manual. En el manual está todo. Lo que pasa es que el manual es grande. ¿Vio? Cuando usted recibe algún... antes, cuando se compraba un celular, venía con un manual grueso así. Como nadie lo leía, entonces los que fabrican los celulares empezaron a hacer algo más práctico, las cosas más sencillas y lo más práctico. Bueno, pero sabe que lo más práctico tiene que hablar de lo más específico. Y lo más específico es el resumen de toda una cosa muy extensa. Y sabe que resumir las cosas es mucho más difícil. Por ejemplo, si yo ahora me pongo a hablar 2 horas acerca de lo que es el Evangelio, y bueno, a los 30 minutos ya no queda nadie acá, más o menos. ¿Amén? Pero es la verdad. A lo mejor el cuerpo va a estar, pero el espíritu ya está en otro lado. Ese es el problema de hoy. Las cosas tienen que ser todas rápidas y muy sintéticas, si no, no funcionan. Ya la gente no es que se aburre, no soporta. No soporta porque ya la intensidad con que nos movemos todos los días, las cosas que hacemos con mucha aceleración, también devenga en que nosotros lo que recibimos tiene que ser sintetizado, comprimido. No podemos estar soportando toda una perorata, ¿vio? Una vez mi hija tenía que tener un examen de historia de la música y me mostró en una foto cómo era el libro. Imposible aprenderse todo ese libro y tener todo en la memoria para dar un examen. Y lo tenía que hacer no sé en cuánto tiempo. Le digo, mira, hacé una cosa. Le digo, yo aprendí a estudiar las cosas de esta manera. Empezá a ojear y lo que te llama la atención, eso lee, y después seguir ojeando y lo que te llama la atención, eso lee, y bueno, y eso va a ser el resumen más o menos de lo que vos tenés que aprender. Bueno, no sé si lo hizo al pie de la letra, pero le fue bien en el examen. En la Biblia no es así. A veces hay cosas que por allí son tediosas, ¿vio? Como la genealogía, pero es importante tomarse el tiempo y leerla, y leer constantemente. Pero a veces es necesario ser guiado por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo toma el dominio y control de nuestra vida. Y entonces nos va guiando en las cosas que tenemos que leer, mirar. Y a veces no nos dice nada. Simplemente nosotros tenemos que leer sistemáticamente sería. O sea, cronológicamente. O sea, desde el principio hasta el final. Y entonces por allí van a resaltar cosas que nos van a ayudar. Mire, cuando el Señor Jesús venía y predicaba, Él predicaba el arrepentimiento. Y después ellos fueron aprendiendo la vida de Cristo, la vida que tenían que llevar, por lo que Él hacía y por lo que Él vivía. Por eso cada uno de nosotros somos el testimonio vivo del obrar de Dios y de la voluntad de Dios. Él decía, nuestro Señor Jesucristo, decía que Él estaba haciendo lo que el Padre le mandó a hacer. Y sabe, por eso lo más importante es conocer cómo Jesús vivió, de qué manera lo hizo, cómo respondía a las preguntas, a las necesidades de la gente, cómo obraba, de qué manera lo hacía. Y bueno, cuando nosotros empezamos a mirar esto, se nos empieza a transmitir el ADN espiritual del Señor, porque esa es la cuestión. Y por supuesto llega un momento donde tenemos que decidir, ¿seguimos avanzando o no? ¿Queremos dejar nuestra vida pasada o no? Y entonces cuando uno tiene que tomar una determinación, por ejemplo, el bautismo es
morir a mis pretensiones personales y vivir a la vida de Dios. Juan el Bautista, cuando él vino a esta tierra, él fue enviado por Dios 6 meses antes. Él nació 6 meses antes que Jesús y él ya fue preparando el camino. No nos dice la Biblia cuántos años tenía Juan el Bautista cuando empezó a bautizar, pero si por lo menos lo hizo 6 meses antes o más, ya venía preparando el camino, ya venía preparando el ambiente para que los demás se entiendan y para que los demás tomen determinaciones. Y cuando Jesús viene al bautismo de Juan, Juan se da cuenta, porque el Espíritu Santo le revela que él es el ungido de Dios, es el que tenía que venir, el Mesías prometido. No sabemos todo lo que Dios le reveló a Juan, pero vemos en los 4 evangelios hay pequeñas porciones de cada situación de lo que Juan dijo, lo que Juan expresaba. Pero él se dio cuenta de que él era un precursor para que Jesús comience a trabajar o comience a desarrollar su ministerio. Y en una oportunidad Juan dice, en capítulo 3 de San Juan, dice, vamos a leer desde el verso 27, dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué bueno que Juan lo expresa aquí. Juan, el apóstol, el evangelista, expresa lo que Juan, el Bautista, el que bautizaba, estaba declarando. Él reconocía que él tenía una función, que tenía un propósito en la vida y que ya su función con esto estaba terminando. Es necesario que ahora él crezca y yo ahora voy a empezar a menguar. ¿Sabe? Nosotros como individuos en este tiempo que vivimos, se nos pegan algunas cosas que el mundo busca o que las personas que viven en el mundo, que no conocen a Dios, pretenden o anhelan. Y esto es un problema, porque, ¿sabe? Contamina. Si nosotros miramos lo que el mundo hace, lo que el mundo quiere, lo que el mundo ofrece, puede contaminarnos. Por eso es necesario de vez en cuando hacer este ayuno que estaba diciendo yo, que es necesario hacerlo. Porque, ¿sabe? Tenemos que limpiarnos de toda contaminación, a veces espiritual. Creemos que está todo bien. Y a veces vienen algunos y nos empiezan a enseñar cosas. Y, ¿sabe? El Espíritu Santo de primero te dice: mira, esto no es bueno. Pero cuando yo persisto, el Espíritu Santo te deja, porque el libre albedrío siempre está en nosotros. Si vos querés, seguí haciéndolo. El Señor te va a advertir una vez, te va a advertir otra vez un poco más leve y después te va a dejar. Por eso es delicado la falsa doctrina, la falsa enseñanza, los falsos maestros, como estaba diciendo recién Darío. Es muy delicado este tema. Por eso es importante acercarnos a Dios y ahí entonces conocemos la verdad. Cuando nosotros miramos la vida de Cristo, usted dice: pero yo ya la conozco de memoria. No importa, seguí leyéndola, seguí mirándote al espejo del obrar del Señor, porque eso es lo que te va a hacer ver los detalles. Vio que usted cuando se ve al espejo todos los días, por ahí empieza a ver algo que antes no estaba. Generalmente las canas, ¿no? Pero por ahí se va a dar cuenta usted que hay algo que no estaba,
¿Qué significa? ¿Es normal? ¿Es natural? Me tengo que cuidar. Por eso es que la palabra de Dios también es un espejo que nos hace ver cómo estamos respecto a lo que Dios es, a lo que Jesús nos enseñó con su vida personal. Y sabe, en el transcurrir de nuestras vidas, de nuestro vivir diario, por allí pueden surgir cosas que no nos damos cuenta y entonces después es como que, bueno, tenemos problemas y no sabemos dónde está el problema. Mire lo que dice 1 Corintios, el capítulo 11, verso 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o discusiones, sería la palabra, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que no todos son aprobados, como decía Eduardo, ¿no? No todos son aprobados. Qué terrible es cuando tenemos que pasar por el filtro y no pasamos. Quedamos afuera. Cuando la puerta es demasiado angosta y nosotros somos demasiado grandes, no de tamaño, sino de grandeza. Somos grandes en nosotros mismos. En vez de menguar, no, somos cada vez más grandes nosotros. ¿Sabe que la Biblia nos enseña que nosotros somos creación de Dios, somos criatura de Dios? Y entonces Dios tiene el control de nuestra vida. Él es el que controla nuestra vida. Y si en algún momento el Señor dice, mira, te quiero llevar, prepárate que te quiero llevar. No le podemos estar cuestionando a Dios. No, Señor, mira, yo no quiero irme ahora todavía. Le podemos poner algún argumento al Señor, pero ¿sabe cuando? Mire, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Se acuerda cuando Ezequías, Dios le dijo, prepárate porque vas a morir, a través del profeta Isaías? Y Ezequías dijo, Señor, acuérdate de mí, que esto, bueno, está bien, te prolongo 15 años más. Pero resulta que en ese periodo de vida, de esos 15 años, nace un hijo que fue un problema para Israel. Trajo la idolatría, la apostasía a Israel. La verdadera, la buena voluntad de Dios, perfecta, era de que no esté esta persona, que el pueblo sea santo. Pero resulta que nosotros le pedimos, no, Señor. No sé si me entienden. Es difícil lo que le estoy diciendo. Pero la voluntad perfecta de Dios, cuando nosotros la sabemos aceptar, porque Dios es el que tiene el control. Dios sabe el diseño perfecto para cada uno de nosotros. Y si nosotros agradecemos a Dios todos los días de nuestra vida, cada instante que tenemos, se lo agradecemos, honramos a Dios con lo que somos, Dios se glorifica y Él es el que va a hacer lo mejor, lo perfecto. Mire, muchas veces leo este pasaje. Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo le dice a los romanos, el verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Claro, esto va en contra de lo que el mundo predica, lo que el mundo dice, o lo que el mundo, las personas que viven en el mundo proclaman todos los días. Ahora, ¿aceptamos la voluntad de Dios? Por allí nos cuesta, ¿no es cierto? Por allí no la entendemos y nos cuesta aceptarla.
Pero qué bueno es que nosotros podamos entender, así como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Lo que vivimos, vivimos para el Señor, de la manera que sea. Si tenemos que pasar circunstancias adversas, situaciones que no nos gustan, pero agradecer a Dios por lo que Él hace. ¿Se acuerda cuando Pedro predicaba el Evangelio y en un momento fue encarcelado? Lo metieron preso por predicar la palabra, por predicar la verdad lo metieron preso. Él podía hacer berrinche, al final estoy predicando tu palabra, me metieron preso. Eso no es nada. Al otro día lo trajeron al pretorio ahí junto a los que estaban y lo indagaron. ¿Por qué predican todo esto? Y bueno, porque nosotros hemos recibido y todo esto, bueno, los azotaron. Y ellos en vez de estar malos porque lo azotaron, se alegraron. Porque sufrieron por la causa del Señor. Mire, esto viene a través de un proceso, ¿no? Hay un proceso para llegar a vivir de esa manera. Por eso tiene que ver con cómo recibimos la palabra. Si recibimos la palabra con la verdad o tergiversada. Si recibimos la palabra solamente lo que queremos oír y no lo que Dios dice. Vendrán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que, ¿qué es lo que le gusta oír a la gente? Y esto le gusta, bueno, esto lo voy a predicar. Y claro, me gusta, sí, lo alabo a la persona que está predicando esto, que está enseñando de esta manera, pero ¿a dónde me lleva? ¿Cuál va a ser el final? No, a mí no me gustan las aflicciones, si eso es el Evangelio, chao, no tengo nada que ver con el Evangelio. No, el Evangelio es eso, la cruz. Morir a mis pretensiones. Y Dios tiene el diseño para cada uno. Dios es el que va a determinar si tenés que sufrir o no. Pero si tenés que hacerlo, agradece a Dios. Porque ese es el diseño perfecto para tu vida. Honrar a Dios de la manera que Él eligió. El otro día estaba escuchando de nuevo ese testimonio de Basilio Gorelkin, que estuvo hace muchos años aquí, más o menos en el año 96 creo que era. No, 95, bueno, no sé, 95, 96, no me acuerdo exactamente. Tengo por ahí el testimonio, si quieren lo voy a volver a reenviar al grupo de WhatsApp para que lo escuchen. Era un pastor que estaba allí en Rusia y él tuvo que sufrir penurias en Siberia por predicar el Evangelio. Y por supuesto que no le gustó. Claro, ¿qué le va a gustar? No le gustó. Pero se aferraba a las promesas de Dios, que el Señor le había dicho que lo iba a guardar por predicar la palabra. Y en el lugar donde él estaba, él le pedía al Señor que cumpla su promesa. Se aferraba solamente a eso. Y en una oportunidad fue llevado a un cuarto, creo que era de 3x3, todo de paredes de cemento. Hacía 40 grados bajo cero. Y encima le tiraron agua, medio metro de agua en la pieza y lo dejaron a 40 grados bajo cero. Y al otro día ya vinieron los guardias con picos para romper el hielo y sacarlo, y ya una camilla para llevarlo muerto. Y cuando se dieron cuenta, él estaba vivo. Y donde él estaba parado, en ese lugar, no había hielo. Había un vapor que lo calentó toda la noche. ¡Qué milagro! Por supuesto que no era de su agrado, pero sabe, de esa manera Dios manifestó su poder. Y la mayoría de los que estaban allí se convirtieron al Evangelio. Por donde él iba,
predicar el evangelio y la gente se convertía. ¿Sabe lo que hicieron con él? Lo echaron de Rusia. Lo echaron de Rusia. Porque donde él iba predicaba y la gente se convertía. Qué bueno. Ese es el evangelio de Dios. Esa es la palabra de Dios, que no se contamina. Pero hay que tomar la determinación de aceptar lo que Dios quiere para cada uno. Vivirlo a la manera de Dios, no a la manera que yo quiero, esquivando obstáculos a mi manera. Por eso, si vivimos, para el Señor vivimos. Dios te da un tiempo donde vos te alegrás, pero a veces tenés que pasar situaciones que no te van a gustar. Pero entendemos que de esa manera alabamos al Señor, glorificamos su nombre, honramos a Dios con lo que somos. Y sabe, estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde la iglesia va a ser probada. Y no los quiero asustar, simplemente tienen que prevenirse. Esto es así. El lazo parece que se aprieta cada vez más. Y no nos podemos escapar al destino, a lo que Dios profetizó, a lo que está escrito en su palabra. No podemos escapar. El asunto es cómo nos preparamos nosotros. Entonces, crecer en fe, crecer en confianza en Dios, prepararnos de la manera que Dios quiere que nos preparemos. No mirando lo que el mundo tiene, porque si miramos lo que el mundo tiene o lo que el mundo anhela, nos vamos a amalgamar con el mundo y entonces las cosas de Dios van a quedar fuera. Y no vamos a entrar por esa puerta angosta. Ese es el problema. Y no nos tenemos que preocupar por esto, sino tenemos que alegrarnos porque nos estamos acercando. Mire, cuando vemos estas cosas que suceden en este tiempo, donde las leyes que del mismo gobierno se proponen para desechar a Dios, hacer las cosas en contra de lo que Dios quiere, entonces estamos viendo que las cosas cada vez vienen peores. Y siempre me acuerdo que en Sodoma y Gomorra los ángeles fueron a mirar porque dice que había un clamor que subía hasta el cielo. Y entonces los ángeles fueron a ver si realmente era ese clamor conforme a lo que estaba pasando. ¿Quién era el que clamaba? Alguien que estaba sufriendo, alguien que estaba siendo oprimido, alguien que no le estaba dejando ejercer sus derechos, su vida. Bueno, cuando el clamor comienza a subir de aquellos que son oprimidos, de aquellos que son abortados, cuando el clamor se haga cada vez más fuerte, la tierra va a ser juzgada. Por eso, la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que clamar así como dice al final en Apocalipsis: ven, Señor Jesús. No podemos soportar lo que está pasando. No podemos estar soportando. Pero esto tiene que ver con nuestro ADN espiritual. Si nosotros estamos amalgamados con la voluntad del Señor, si tenemos ese mismo sentir, cuando vemos lo que Dios ve, todavía tenemos tiempo de bonanza, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero el asunto es que nuestro espíritu esté preparado, nuestra vida espiritual esté alineada a su voluntad. Y sabe, y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a los demás. No esperar cosas grandes, sino esperar lo que Dios quiere hacer. Y sabe, yo creo que va a haber una polarización cada vez más creciente. El que es santo, santifíquese más, dice en Apocalipsis. Y el que es inmundo va a ser más inmundo todavía. Se va a ir degradando cada vez más, con mayor intensidad. Pero el que es santo se va a ir santificando más, porque es necesario. Es necesario liberarnos de aquellas cosas que nos acechan, de todo peso del pecado que nos acecha. Tenemos que ser liberados.
para que podamos caminar más rápidamente, para acercarnos mejor al Señor. Porque sabe, para acercarnos al Señor tenemos que subir, no está en bajada, tenemos que subir. Por eso es importante esto entonces. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo al Señor que Él esté preparándonos a cada uno. Pero sabe, yo quisiera que aquellos que necesitan un milagro, que pasen aquí adelante y vamos a estar orando. Vamos a estar orando específicamente también por los que necesitan un milagro. Tenemos personas que están en dificultad en este tiempo. Vamos a estar orando en especial también por nuestra hermana Natalia Ceremeta. Está pasando un momento difícil. Bueno, que sea la voluntad de Dios, por supuesto. Pero vamos a estar orando con intensidad por su vida. Pero todos aquellos que necesitan un milagro, mire, pase aquí delante. Y vamos a estar orando. Le voy a pedir a Mario, le voy a pedir a Eduardo, a Roberto, que esté pasando. Y vamos a estar orando por la necesidad específicamente. Y los demás pónganse de pie, por favor. Y vamos a clamar al Señor. Mire, Él tiene todas las respuestas. Dios, nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Y si usted necesita un milagro financiero, usted necesita un milagro físico en su cuerpo o cualquier tipo de milagro, pídaselo al Señor, no me lo pida a mí. Nosotros simplemente vamos a estar haciendo lo que el Señor nos envía a hacer. Orar unos por otros, así nos enseña la palabra, así que esa es nuestra función. Pero el milagro lo hace el Señor, Él es el que toca. Por eso si venimos con fe y nos presentamos delante del Señor, Él tiene la forma, de Él es la manera, Él tiene el método, así que vamos a esperar en el Señor.